de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Tenga cuidado de la levadura de los fariseos y de los saduceos. O también puede ser, tenga cuidado de la levadura fariseica y saduceica. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 16, versos número 5 al 12. Mateo capítulo 16, versos número 5 al 12, ¿ok? Evangelio de San Mateo, capítulo número 16, verso número 5 al 12. Es el primer evangelio. ¿Cuántos evangelios hay? ¿Cuántos evangelios hay? Uno. Muy bien. Estamos aprendiendo. Hay un solo evangelio, el evangelio de Jesucristo, escrito en 4 tomos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero hay un solo evangelio, ¿no? Si hay otro evangelio, la Biblia dice en Gálatas, si alguien predicare otro evangelio diferente, sea anatema, o sea, maldito. Si alguien predica un evangelio que no es verdaderamente evangelio, ese es un evangelio que diferente. Entonces hay que saber qué es evangelio y qué no es evangelio. Ok, Mateo capítulo 16, verso número 5 al verso número 12. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí mismo o dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres, y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000, y cuántas canastas recogisteis. Verso número 12. ¿Cómo es que no entendéis que no es por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Voy a leer este mismo capítulo o versículos en la versión Nueva Traducción Viviente, que de pronto es un poquitico más clara. Así que solamente usted escuche. Dice: más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, estaban cruzando un lago los discípulos y Jesús, estaban cruzando un lago. Puede ser el lago Erie o el lago Michigan, un lago. Y dice, estaban cruzando. Luego dice, los discípulos descubrieron que habían olvidado de llevar pan. Los discípulos dijeron: ¡ay! Se nos olvidó traer pan. Luego dice, en el verso número 6, Jesús habla, atención, dice, atención, warning, atención, les advierto. Jesús dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la levadura de los saduceos. Verso número 7. Al oír esto, los discípulos, porque Jesús estaba solamente hablando con los discípulos, iban en la barca cruzando el lago Erie. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Dejaron las mogollas. Verso número 8. Jesús supo que hablaban así, que les dijo. Jesús les dijo a ellos: ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros? ¿Por no tener pan? ¿Todavía no entienden?, les dice Jesús a los discípulos. ¿No recuerdan los 5,000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? Ni los 4,000 que alimenté con 7 panes, ni las grandes canastas con sobras que recogieron. Verso 11 dice: ¿por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. El verso 12 dice: entonces al fin
comprendieron, al fin entendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Eso era lo que estaba diciendo Jesús a los discípulos. Jesús mismo les advirtió a sus discípulos de ser cuidadosos y de no ser engañados con la levadura. ¿Con la levadura de qué? De los fariseos y los saduceos. ¿Qué es la levadura? Lo que Jesús les estaba diciendo no les estaba hablando del pan. Quiere decir que mucha gente hoy habla en las congregaciones de la parte solamente física. A la gente le encanta solamente hablar de lo físico, de lo que es meramente físico o de lo que es meramente sensorial. ¿Qué es sensorial? Es lo que yo siento, es lo que me gusta. Eso es lo que a la gente le encanta hoy hablar. Y eso es un evangelio diferente. Y eso es una doctrina que no es bíblica y que no es la verdad. Pero los discípulos estaban pensando que estaban hablando del pan físico, de ese pan físico, de la mogolla. Y guay, se nos olvidó el pan. Se nos olvidaron las mogollas. Pero Jesús les está diciendo, hombres de poca fe, ¿será que yo no puedo hacer mi milagro? Recuerden, les dice a los discípulos, acuérdense que yo alimenté a 5,000 y que también alimenté a 4,000 con unos pocos panes. O sea que Dios les estaba diciendo, ¿por qué están pensando solamente en lo físico y no están pensando en lo espiritual? ¿Y por qué ustedes no tienen fe? ¿Les está faltando qué? Fe, porque están yendo con el que es. Están viajando con el Señor, están viajando con el que hace el milagro o los milagros. Pero Dios por eso les está diciendo, mire, yo no les estoy hablando de esa clase de pan. Yo les estoy hablando de una clase de pan espiritual y no les estoy hablando del iPhone, del carro, de la casa, de la comida, de la serenata, de las flores, del hotel, de la ropa, de los zapatos, de las botas de invierno, del chaleco. Yo no les estoy hablando de eso. Eso es lo que está diciendo el Señor. Pero a veces pensamos que o nos gustaría mucho que nos hablaran de esos temas, de los temas de físicos, de los temas bonitos de este mundo, de que Dios todo lo hace por ti y te ama y te da y te compra y te consiente. Entonces la gente sale muy animada y dice, ay, tan bonita esa enseñanza, el Señor me va a dar tanto, me va a dar esto, me va a dar lo otro. Pero eso no es la verdad. El Señor está hablando aquí a los discípulos de un tema ¿qué? Espiritual, un tema espiritual, que no fueran a ser ¿qué? Engañados en relación a la enseñanza. ¿A la enseñanza qué? De los fariseos y a la enseñanza de los saduceos. Entonces hay que tener, nosotros hoy los cristianos, deberíamos o debemos tener los oídos espirituales muy afinados, los ojos espirituales bien abiertos con relación a la palabra, porque no toda la palabra que se predica en el mundo es verdad. Y eso es lo que le está diciendo Jesús a los discípulos. Jesús les dice a los discípulos, oiga, tengan mucho cuidado, porque aunque ustedes hoy están conmigo, hoy, pueden ser engañados a futuro cuando yo ya no esté. Aunque yo voy a enviar al Espíritu Santo, el Consolador, que va a venir, que les va a ayudar hasta el fin del mundo, pero sin embargo se pueden torcer por las malas enseñanzas. Entonces, debemos hoy tener claro qué son las malas enseñanzas. ¿A dónde usted está recibiendo la enseñanza? ¿Usted está realmente teniendo una relación bíblica con Él, una relación genuina con Él? Así que no podemos desconocer las Escrituras que nos llevan a la vida eterna de alguna manera, porque si no, estamos fallando. Entonces debemos conocer ¿qué? La palabra, conocer la palabra. Dígale que está al lado, por favor, en esta mañana. Debe usted conocer la palabra. Pero dígaselo, por favor, como tímidamente. Dígale, debes conocer la palabra. Amén. Así que muchos venían a escuchar a Jesús, pero muchos venían a escuchar a Jesús por varios motivos. Venían a escuchar a Jesús solamente por curiosidad. Venían solamente a escuchar a Jesús para que le hiciera un milagro. Venían solamente a escuchar a Jesús para que
porque era de pronto en esa época no habían cinemas, entonces toda la gente iba detrás de él para ver qué podía ocurrir, qué milagros podía él hacer por el show, ¿cierto? Por las cantidades, las multitudes que lo seguían, porque lo seguían multitudes. Muchas personas lo seguían solamente por un interés económico o por un interés de un milagro en su salud o por cualquier otra cosa, menos para tener una verdadera relación con Él, menos para conocerle realmente, menos para conocerlo a Él por la palabra. Entonces había poca gente piadosa. Piadosa es una persona piadosa, no es una persona buena gente, no soy tan piadoso, no hay tan lindo, tan piadoso, no. Una persona piadosa es una persona que anhela la presencia de Dios, la busca a Dios, quiere tener relación con Dios, estudia la palabra, escudriña las escrituras, se ha convertido a Cristo, ha nacido de nuevo. Esa es una persona que piadosa. Pregunto, ¿usted es una persona piadosa? Si usted lee las escrituras, si usted nació de nuevo, usted es piadoso. Si usted no ha nacido de nuevo, usted es un ¿qué? Impío. Entonces, por eso hay personas pías y hay personas impías. ¿En dónde está usted? ¿En qué categoría usted está? ¿En los píos? No en los pollos. ¡Pío, pío, 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 pío! No, a eso no me refiero. Usted no es un pollo, yo estoy hablando es pío de piadosa o impío de no tener relación con Dios, de no tener relación con Él. Por eso mucha gente buscaba a Jesús solamente por eso, para criticarlo, dos, para ver si Él realmente era el verdadero Mesías, para tentarlo. En muchas ocasiones tentaron a Jesús muchas personas. Muchas personas lo seguían, pero por diferentes intereses. Pero no era porque quisieran tener una relación con Dios. Así que la lectura nos está diciendo acá que Jesús estaba hablando con los discípulos, iban cruzando el lago, pero ahora la pregunta es, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un discípulo en esta mañana? ¿Un discípulo qué es? Porque mucha gente dice, yo soy cristiano. Muchas personas dicen, yo soy creyente. Todo el mundo cree. Todo el mundo cree. Usted pregúntele a una lesbiana si cree en Dios. Muchos creen. Muchos gays lesbianas creen en Dios. Dice, sí, yo creo en el Señor. Yo creo en Jesús. ¿Y eso lo hace que se tenga salvación y vida eterna? No. ¿Cuántos ladrones no creen en Jesús? ¿Cuántos, ¿cómo se llama estas personas que matan? Sicarios, gracias, asesinos, creen en Dios, le rezan a Dios, ¿verdad? Entonces sí creen. Por eso Santiago 2:19 dice que los demonios creen en Dios y además tiemblan. O sea que los demonios también creen en Dios. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un demonio y alguien que cree en Dios actualmente? Ninguna diferencia hay. No hay ninguna diferencia entre un demonio y los que creen en Dios. No hay ninguna. La diferencia tiene que ocurrir cuando usted y yo nos volvemos unos verdaderos ¿qué? Discípulos. Tenemos que volvernos unos verdaderos discípulos. Y esa es la parte que a la gente no le gusta. Esa es la parte que a la gente le incomoda. Porque una cosa es ser creyente, que muchos lo son, y otra cosa es ser ¿qué? Discípulo. Aquí es la parte más crucial, y en esta mañana esa es la pregunta que nos incomoda, o que nos asegura, o que nos afirma, o que nos mueve, o que ¿qué? ¿Usted es un discípulo? Y si hay un silencio es porque no hay discípulos. Y necesitamos llegar a ser discípulos, no simplemente creyentes. Porque creyentes, repito, todo el mundo lo es. Pero un discípulo es alguien cercano. La Biblia dice que el apóstol Pablo tenía de maestro a Gamaliel. Gamaliel era el maestro de Pablo, del apóstol Pablo. Y Pablo era pegado a Gamaliel con relación a las escrituras, con relación a la ley. Si usted ama a Dios, usted necesita ser discípulo ¿de quién? ¿Del pastor? No. Sí, pero del pastor que habla el Salmo capítulo 23. El Señor es mi pastor,
nada me faltará. Quiere decir que usted y yo debemos ser discípulos ¿de quién? Del pastor. Del pastor que se llama Jesús, obviamente. Del buen pastor. Usted y yo tenemos que llegar allá o serlo. Ser los verdaderos discípulos. Entonces, ¿qué es un discípulo? ¿Qué es un verdadero discípulo? Juan capítulo 8, verso 31, por favor. Abra por favor la Biblia en Juan capítulo 8, verso 31. Vaya conmigo. Acompáñenme por favor a Juan capítulo 8, verso 31. Dice la palabra. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Habían creído los discípulos o no? No, eran los judíos. Está hablando de los judíos. Dice, dijo Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos. Entonces, para ser discípulo, ¿qué se necesita? Permanecer en la palabra. Ese es el secreto. Permanecer en la palabra. Un discípulo, un creyente, ¿qué necesita para ser creyente? Creer. Muy bueno, es excelente, José. Para ser creyente solamente necesitamos creer. No necesitamos nada más. Por favor. Solamente necesitamos ¿qué? Creer. No más, eso es todo. ¿Algo más se necesita? No. ¿Algo más? Permanecer. No, para ser creyente solamente se necesita creer. Ya, solamente creer, ya. Eso es todo lo que necesitamos. Por eso repito, ¿cuántos son creyentes? Muchos hay creyentes, muchos. Pero ahora la diferencia es muy grande y el Señor nos está diciendo en Juan 8:31, vuelva a leerlo por favor. Dijo entonces Jesús a los discípulos, a los judíos, perdón, que habían creído en él. ¿Ya habían qué? Creído. Ya habían creído. Luego dice, que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿cuál es la condición para ser discípulo? Uno, permanecer en la palabra. Luego, número 2, dice claramente, seréis verdaderamente ¿qué? Mis discípulos, mis discípulos. Aquí está la clave o la diferencia entre creer, ser creyente, y ser un discípulo. Y ahí es donde nosotros nos cuesta y tenemos que empezar a hacer ¿qué? Cambios. ¿Cuánto tiempo me la paso yo viendo Facebook? ¿Cuánto tiempo yo me la paso haciendo X actividades? ¿Cuánto tiempo? Pero no leo su palabra, no guardo su palabra, no conozco su palabra, entonces estoy siendo simplemente un ¿qué? Un creyente más. Un creyente, un religioso que va al culto o que va a la iglesia, que va el domingo y ya. Y que vuelve y guarda la Biblia y ya. Y dentro de 8 días vuelve y la desempolva. Esa Biblia, es que mugre que hay en la casa. ¿Hay un mugrero en la casa? Claro. Pues ¿cómo no va a haber mugrero si usted nunca la desempolva, nunca la escudriña, nunca la lee? Porque usted simplemente o nosotros simplemente somos ¿qué? Creyentes. Pero el Señor nos está llamando a ser ¿qué? Discípulos. Esa es la diferencia. Y Dios está hablando con los discípulos. La clave es si permanecen en ¿qué? En mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿qué significa creer en la palabra o permanecer en la palabra? Pues permanecer en la palabra significa creerla y vivirla. Vaya conmigo a Juan, el capítulo 15, por favor, ahí mismo. Juan capítulo 15, versos número 1 al 11. Juan capítulo 15, versos número 1 al 11. ¿Qué significa permanecer en su palabra? Creerla y vivirla. Creerla y vivirla. Hay gente que por eso no cree en la palabra. Entonces dice, ay no, fulanito de tal se enfermó. Ay, ¿yo qué hago? ¿Lo llevo al médico o oro primero? No, yo prefiero llevarlo al médico. No, pues como el walking clinic está abierto hasta las 10 de la noche, pues yo voy al walking clinic. Bueno, ¿y por qué no ora primero? Porque no está ¿qué? Permaneciendo ¿en dónde? En la palabra. No está permaneciendo en la palabra. Está creyendo más en lo que el mundo le dice que en lo que la palabra dice. Ahora, no estamos diciendo que no vaya al médico. No. Hay que ir al médico, claro. Pero primero hay que ir ¿a dónde? Al Señor.
al que ha hecho milagros, al que está haciendo hoy todavía ¿qué? Milagros. Por favor, dice entonces Juan capítulo 15, verso 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el ¿qué? El labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Pregunto en esta mañana, ¿usted está llevando fruto? ¿Qué fruto está llevando? No, pues yo soy buena gente, no tomo, no fumo, no robo. Eso no son frutos. Eso es conducta. No confunda conducta con frutos. La conducta la puede tener cualquiera. Cualquiera puede. Hay gente que no conoce al Señor y tiene una excelente conducta. Y son excelentes padres. Pero hay una diferencia entre tener la conducta y entre tener vida en el Espíritu, entre conocerlo a Él íntimamente, entre permanecerlo y en dar un fruto verdadero. Entonces está diciendo acá, ojo, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién limpia a quién? Dios nos limpia por medio de su palabra. Y Dios nos limpió por medio de la sangre del Cordero. Si nosotros hemos creído en Él y Él nos ha limpiado, ahora nosotros tenemos que empezar a dar ¿qué? Fruto. Y a vosotros, verso número 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se dan cuenta? Nosotros ya estamos ¿qué? Limpios. Usted ya no tiene que regresar atrás, allá, yo hace tanto tiempo, dice, no, ya Dios lo limpió, lo perdonó, nos lavó, nos redimió. Ahora lo que sigue diciendo en el verso número 4, permaneced en mí. ¿La clave cuál es? Permanecer. Acá no lo tengo. Permanecer en él. ¿Cuál es la clave? Permanecer. Hay mucha gente que no permanece. Hoy en día, por ejemplo, las chicas o los chicos cambian de novio cada rato, ¿no? Duran con novio un mes, al mes ya tienen otro novio. ¿Qué pasó con tu novio, el mono, el altico? ¿Cuál? Ay, no, ya lo cambié. Uy. Entonces la gente dice, ¿cómo así? Ya lo cambió, se quita como la chaqueta cada 8 días. Así, no permanecen. No hay un noviazgo. Antes los noviazgos eran todos decenticos y duraban, y tocaba ir a pedirle la mano a la mamá y duraban años. Hoy ya no, hoy ya todo es desechable. Pero aquí el tema es de permanecer ¿en dónde? En Cristo. Permanecer en Cristo. Es importante eso. Y permanecer en Cristo es saber usted tener claridad para dónde va. Porque hoy usted dice, ay no, yo la verdad soy cristiano hoy, pero la verdad yo quiero ser mormón dentro de 15 días. O después lo invita a alguien, un testigo de Jehová, ¿cierto? Y entonces usted dice, ay, me gustaron de los testigos de Jehová, son tan lindos, lo atienden uno tan bonito. Y las ancianas y los ancianos todos vestidos de paño con maletín. Yo quiero también ponerme paño, maletín y corbata. Y se cogen de la mano todos por la calle y llegan a un apartamento de 30 pisos y son tan felices porque timbran en todos los apartamentos. Y son felices. Miren, no hay más felicidad para un testigo de Jehová que encontrar un apartamento con 30 timbres. 30 pisos. Un edificio con 30 pisos, obviamente con 30 timbres. Son felices porque timbran y timbran en todos. Pero tenemos que permanecer. Usted hoy puede ser cristiano y dice, no, yo me cansé de ser cristiano, ahora me volví católico. Y así sucesivamente, se da cuenta, y no se trata de una religión, sino se trata de tener una ¿qué? Relación. Entonces está diciendo en el verso número, ¿estamos en el verso número? Por favor, Juan capítulo ¿qué? 15, verso número 4. Dice, permaneced en mí, y Él permanecerá ¿en dónde? En nosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto. ¿Qué es un pámpano? Un pámpano es la hoja de un árbol, la rama de un árbol. Este es el árbol, este es un árbol, ¿cierto? Este es un árbol, perdón que... Y aquí le salen otras pámpanos, otras hojitas. Esto es un... Sí, supongamos. Digamos, esto tiene más cara de monstruo, pero bueno. La idea es, si este pámpano se cae o es cortado, pregunto, ¿será que este pámpano va a tener vida cuando caiga? ¿Aquí? No, muere. Pero el pámpano debe ¿qué? Permanecer en la vid, permanecer en el árbol. Está diciendo claramente.
Permaneced en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneciereis en mí. Verso número 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva ¿qué? Mucho fruto. Mucho. Dice mucho fruto. Pregunto, ¿usted qué fruto está llevándole al Señor? No, pues la verdad yo, fruto, pues fruto. No, yo la verdad, se rasca uno la cabeza. ¿Qué fruto le llevo? No, pues yo diezmo. No, eso no es fruto. Eso es dinero. No, pues yo ofrendo. Eso no es fruto. No, pues yo limpio las sillas y barro. Eso no es fruto. Eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, ¿cuál es el fruto? No, pues es que fruto, a ver, fruto, y empiezan como los niños, fruto. ¿Qué es fruto? Hacer discípulos. Si usted va a un buen restaurante y se come una buena comida y es más económico, ¿usted qué hace? Va y se lo cuenta a otro. José compró un carro en Titanio y él me llevó allá y me dijo, mira, compre el carro acá. Yo, mira, aquí está el taller. Y uno se convierte, ¿verdad? Uno dice, ay, qué bueno, buen servicio. Oiga, chévere, y sí, me atendieron bien, hasta le dan a uno tinto. Son queridísimos, le hablan hasta en español, en inglés, lo que usted quiera. Súper. Entonces uno dice, wow, qué buen servicio, me quedo aquí, sigo viniendo. Porque alguien me refirió a ese taller, o esa empresa, o ese restaurante. Entonces yo sigo yendo allá. Ahora pregunto, ¿usted está refiriéndole a sus amigos a Cristo? ¿O a usted le da pena? Que muchos cristianos les da pena, dicen, ay no, la verdad yo decir que es cristiano, pues no, me da una pena decir que soy evangélico, no, qué pena, que sí o no. Y ya como que en el trabajo no dice que es cristiano, en la universidad, en el colegio, en la escuela no dice que es cristiano, se esconde. Y de pronto alguien por allá dijo, ay, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Entonces la otra persona como que se anima y dice, ay, de verdad, ay, yo también. Entonces como que se anima y dice, ya somos dos. Ay, sí, ¿a qué iglesia vas? No, yo voy a tal, yo voy a una chiquita. Estamos empezando. Ay, empieza a hablar de esas cosas. No estamos empezando. En cambio la otra dice, no, pues la otra dice, no, la mía es, mira, fantástica. El pastor es fantástico. No, mejor dicho. Hablan de bellezas, la música, la alabanza, los chicos tenemos un campamento. Oye, te invito al campamento. Y entonces empiezan a hablar de esas cosas, pero están hablando de lo físico, de la carne. No están hablando de la ¿qué? De la palabra. Y se animan es por eso. Entonces la gente dice, sí, vamos a la iglesia. Y dice, ¿te encantó la iglesia? Sí, me encantó. Y el chico, ¿cómo se llama él? Ay, ¿cómo se llama? Andrew. Ay, sí, Andrew es lindo. Andrew es precioso. Andrew es beautiful. Entonces se van es por esas cosas, pero no están yendo ¿a dónde? A la palabra. ¿Sí? Es que es lo más importante, permanecer en la palabra. Y entonces todo el mundo le pregunta, ¿y tu iglesia tiene juegos? Entonces uno como que queda, estamos en el lugar equivocado. No, pues para juegos, ve al parque. ¿Quiere juegos? Pues, ¿por qué no va a Wonderland? ¿Cómo se llama? ¿Por qué no? Pero aquí la iglesia no es para los juegos. Sin embargo, pues se podrán hacer actividades, pero la iglesia no es para juegos. ¿Y tu iglesia no tienen bolos? Es que la nuestra tiene una cancha de bolos, una pista de bolos espectacular. La de nosotros tenemos un gym y en verano, uy, súper. ¿Ustedes tienen gym? Pues no, yo tengo el drill. pero se da cuenta, la gente va por eso. Entonces es importante entender lo de los discípulos. Sigue diciendo la palabra, verso número 6. El que en mí no permanece será echado fuera. ¿Se da cuenta? El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Un pámpano se cae, la hoja se cae, la rama se cae, se seca, lo cogen, lo recogen, lo echan al fuego. Pregunto, si usted no da fruto, ¿qué va a pasar con usted? Se va. Me voy para el cielo. Ay, no, su persona, su merced, su personita. ¿Para dónde se va a ir? La tierra caliente. Para la tierra caliente, muy bien. Y no necesariamente es... Bueno,
En fin, entonces está diciendo, la palabra es clara: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permaneciereis en mí, dice la palabra, dice Jesús, y mis palabras permanecen en ustedes o en vosotros, pedid todo lo que os queráis y os será hecho. Usted permanece al Señor, el Señor le va a dar todo lo que usted necesita. Usted no permanece al Señor, no le va a dar todo. Entonces la gente sufre, se atrofia, hace todo ¿en qué? En sus propias ¿qué? Fuerzas. Pero si usted descansa en el Señor, el discípulo de Él permanece en la palabra, pida. Y el Señor en su tiempo, no en el nuestro, en su tiempo se lo va a ¿qué? A otorgar, a dar. Hay un tiempo cronos y hay un tiempo kairos. Un tiempo cronos son años, semanas, días, lustros, horas, minutos, etcétera, etcétera. Y un tiempo kairos es el tiempo del tiempo de Dios, el tiempo espiritual de Dios para usted y para mí, el momento del Señor, que Dios lo va a otorgar. Aquí entonces está diciendo en el verso número 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho y seáis mis. ¿En qué es glorificado el Señor? ¿El Señor es glorificado porque usted ofrende? No. ¿El Señor es glorificado porque usted lee la Biblia cada 8 días? No. El Señor es glorificado porque usted y yo hagamos ¿qué? Discípulos. Llevemos mucho fruto, dice la palabra, mucho fruto. Entonces, usted y yo tenemos que hacer una lista cuántos amigos tenemos. Ahora, no los de otros países, los de acá, ¿no? Yo tengo muchos en Estados Unidos, los de Estados Unidos que sigan en Estados Unidos. Pero usted en su entorno de trabajo, en su entorno de la escuela, ¿cuántos amigos tienen que no conocen a Jesús? Por montones. Ahí es donde usted, si es un verdadero discípulo, va a llevarles la palabra de Dios y vas a llevar mucho fruto. Y el Señor va a hacer ¿qué? Glorificado. El Señor va a ser glorificado. Pero si usted y yo no llevamos fruto, no va a ser glorificado. Entonces hay que predicar. Predique a tiempo y fuera de tiempo. A tiempo y fuera de tiempo. A veces uno se vuelve cansón, pero a veces toca, ¿no? Mira, ayer yo le mandé correos como a 30 personas aquí en London. Tenemos servicio a las 10:30 de la mañana. Yo ya te he hablado del Señor. Mira, está la iglesia, ¿Sabe qué le mandan a uno? Tan lindo el lugar. Felicitaciones. Ay, yo no le estoy mandando para que me diga que tan lindo. No por ustedes, no porque ustedes me lo, gloria a Dios. Me refiero a los que no vienen, a los que no conocen de Cristo. Entonces, es lindo el lugar, pero es que yo no estoy hablando por el lugar, estoy hablando que conozca a Cristo, que venga, que hay un lugar especial para que conozcas al Salvador. Por la palabra, no es otra cosa. Pero a veces uno se puede volver cansado, entonces la gente dice, ya quiero sacarlo del WhatsApp. Ya no me mande tanto. Ya no quiero más. Pero esos mensajes, un día, algo le va a quedar, algo. Y dice, por ahí le mandé un mensaje a X personas y me dice, oye, ¿cómo sabías tú que estoy pasando por dificultades? Le dije, pues yo no sabía nada, sino que lo mandé. Y entonces el Señor le habló por la palabra o el mensaje que se le envió. Pero aún así la gente no quiere buscar a Dios. Entonces Él está diciendo aquí, si ¿quién es glorificado? El Padre. ¿Por qué es glorificado? Por hacer ¿qué? Discípulos, por llevar mucho fruto. Verso número 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea ¿qué? Cumplido. Entonces se da cuenta que permanecer en Cristo es importante, conocer su palabra es importante, ser un verdadero discípulo es importante y llevar fruto es muy importante. El Señor hizo una gran advertencia en Mateo capítulo 16:6. Vaya conmigo a Mateo 16:6, donde estábamos ahorita, porque ya vuelve a repetir, ¿se da cuenta? Mateo capítulo 16, donde estábamos, verso número 6. Dice entonces, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la de los saduceos. Guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Qué es la levadura entonces? La levadura es un hongo
que fermenta toda la masa. Eso es la levadura. La levadura es un hongo que fermenta la masa. Cuando el panadero prepara, valga la redundancia, el pan, él coge toda la masa, ¿cierto? Le echa agüita, le echa aceite, le echa todos los aditamentos para que quede una masa bien deliciosa, la prepara el panecito. Estos son los panes, digamos que estos son los panecitos que van para el horno. Digamos esto, y que yo dibujo muy mal, así que ténganme paciencia. Y esta es la bandeja. Y la mete al horno. Ese pan crece un poquito, no es mucho lo que crece. Pero si le colocara levadura a ese pan, a esa harina, antes, ¿cierto? Si le colocara una gota de levadura, que es un hongo que fermenta toda la masa, una gota chiquitica, fermenta toda la masa, ese pan va a crecer así, grande. Cuando sale un pan así, ¿se han visto esos panes en Colombia? No sé si en Honduras hay unos panes en Semana Santa, salen unos panzotes así gigantes, unos burros de panes inflados, y cuando tú vas a comer, por dentro es un hueco grande, apenas le sacan un poquito de masa y se la come, y el resto es un hueco. Eso es fermentar, eso es la levadura que fermenta, que infla, que saca pecho. ¿Usted cuántas veces ha sacado pecho por algo? Dice, mira mi casa, mira mis títulos, porque saca pecho, eso sí. Eso es el orgullo. ¿Qué es entonces la levadura? Orgullo. ¿Qué es la levadura de los saduceos y de los fariseos? Mala enseñanza con orgullo, mala doctrina con altivez, mala doctrina con orgullo. Y por eso Jesús les dice a los discípulos, tengan cuidado ¿de qué? De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Tengan cuidado de la levadura, que es un hongo que fermenta toda la masa. Si usted prepara una rica comida y se le cae una gotica de cianuro a esa comida, ¿será que se va a morir? Claro que se va a morir, es mejor que bote la comida. Por eso es importante saber qué es la palabra o cuál es la palabra que yo o que nosotros estamos escuchando, ¿verdad? Ahora, vaya conmigo a Primera Carta a los Corintios, capítulo número 5, por favor. Primera Carta a los Corintios, capítulo número 5, versos 6 y 7. Amén. Primera Carta a los Corintios, capítulo número 5, versos número 6 y 7. Dice, no es buena nuestra jactancia. ¿Qué es jactancia? Orgullo. Cuando uno se jacta, ¿no? No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda o infla toda la masa? Verso número 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por vosotros. Volvemos a leerlo, lo voy a leer en esta versión que es un poquito más clara. Primera Carta a los Corintios, capítulo número 5, ¿verdad? Versos número 6 y 7, miren lo interesante que dice acá. Es terrible que se jacten, ojo, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa, preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. ¿Qué es entonces la levadura? La levadura que está hablando aquí en 1 Corintios dice que es esa jactancia, es ese orgullo, es ser uno un hipócrita. Usted sabe qué es ser orgulloso e hipócrita, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la levadura de los fariseos? La hipocresía, el orgullo. Los fariseos eran ¿qué? Orgullosos. Los fariseos y los saduceos. Fariseos y saduceos. Ambos eran ¿qué? Estos dos grupos sectarios de la época de Jesús eran saduceos. ¿Eran qué? Muy ¿qué? Altivos. Eran orgullosos. Aparte que eran orgullosos, ¿eran qué? Orgullosos. Eran hipócritas.
¿Usted conoce a gente así? Altivos, orgullosos e hipócritas. Eso es lo que está diciendo el Señor con relación a la doctrina de los fariseos. Y que nosotros, siendo hijos de Dios y siendo discípulos, tenemos que llevar mucho fruto y no meternos con malas enseñanzas y malas doctrinas de estos fariseos, y nosotros pudiésemos también tener algo de jactancia, y nosotros pudiésemos tener también algo de orgullo, y nosotros pudiésemos tener algo de hipocresía y de altivez. Entonces, ¿cuál era la levadura de los fariseos? Eso que acabamos de mencionar, las malas enseñanzas. Los fariseos hablaban de la ley, de la religiosidad que había en esa época. No, yo tengo que lavarme las manos antes de comer. Entonces los judíos, los discípulos de Jesús no se lavaban las manos para comer. Los fariseos decían, oye, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer si la ley dice que hay que lavarse las manos? Entonces Jesús le responde, es que lo que entra en el hombre no es lo que contamina, es que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón del hombre. ¿Se da cuenta? Entonces los fariseos quedaban pues cada vez con una respuesta más dura de Jesús. Jesús los confrontaba, no es lo que entra, es lo que sale. A veces nos volvemos muy, ¿no? ¿Cierto? Uno aquí en Canadá, uno entra a todas esas partes y uno entra a donde hay el líquido para las manos. ¿Cómo se llama eso? El antibacterial. Y todo es antibacterial. Se baja del carro y antibacterial. Va al baño y antibacterial. Bueno, obviamente, todo es antibacterial. Sale de tal parte y antibacterial. Nos volvemos como esos fariseos. Pura apariencia. Pero por dentro hay gente podrida. Por dentro su corazón está lejos. Por dentro su corazón está desviado. Por dentro tiene mala enseñanza. Por dentro es un religioso. Eso era lo que el Señor les estaba diciendo a los fariseos. Cuídense de esa doctrina. Que se creen muy orgullosos, muy altivos, muy impecables. Pero por dentro están ¿qué? Podridos. Por dentro no conocen a Dios. Por dentro no tienen religión. Perdón, por dentro no tienen relación con Dios. Eso es un fariseo. Un hipócrita. Un hipócrita en la época de Jesús era quien actuaba como en un teatro, con una máscara. Con una máscara. Esta máscara es chistosa, ¿no? Pero muchas personas actúan así, con una máscara. Entonces, sí, muchas personas hablan de, oye, yo conozco las escrituras. Oye, yo sé mucho del Señor. Oye, yo diezmo. Oye, yo ofrendo. Oye, yo de verdad soy un verdadero cristiano. Oye, mira mi testimonio. No tomo, no fumo, no robo, no mato, no como morcilla. Oye, mírame. Mírame. El fariseo. Mírame. Yo realmente interpreto las escrituras. Realmente yo soy bueno. Yo soy santo. Yo y yo. Eso es una máscara que tiene, una hipocresía que tiene. Parecía, pero no es. Parecía, pero no es. Eso es lo que está hablando el Señor. La pregunta en esta mañana para todos nosotros es, ¿parecemos y somos? ¿O somos y no parecemos? ¿O somos de verdad cristianos, discípulos del Señor? ¿O parecemos cristianos o no parecemos? Entonces, se finge mucho, se ha fingido. Los discípulos estaban con Jesús y Jesús les estaba hablando de esos fariseos. ¿Será que nosotros fingimos? ¿Será que hay gente que finge? Parecían, pero no. Parecía que creían. Hay gente que parece que creía, ¿no? Parece que era cristiano, pero no. Parece que creía, pero no. Parece que entendía la palabra, pero no. Parecía que seguía a Jesús, pero no. Parecía que buscaba a Jesús, pero no. Parecía que adoraba. ¿Usted no ha visto a la gente en la iglesia? Algunas iglesias, ¿no? Que adoran al Señor. ¡Oh, aleluya! Y lloran y todo. Y parecía. Y usted dice, wow, qué persona tan piadosa. Qué persona tan piadosa. Pero la pregunta es, ¿lleva fruto? Entonces parecía que adoraba, pero no. Parecía que era cristiano, pero no. Parecía que oraba. Pregunto, ¿usted ora? ¿Cuánto ora usted?
Pues la verdad no tengo mucho tiempo porque yo me la paso en el Facebook, oye, chateando con mis amigas y en Snapchat y, oye, Snapchat, oye, ¿cuánto tiempo pasas en Snapchat? ¿Cuánto tiempo pasas? Entonces parecía que era cristiano, parecía que eras cristiano, parecía que adoraba, pero no. Parecía que oraba, pero no. Parecía que leía la Biblia. ¿Cuántos libros te has leído este año? 20. ¿Y la Biblia? Ay, no, aburrida. Parecía que era cristiano. ¿Se da cuenta? Entonces viene siendo ¿qué? Un hipócrita. Falso, falso, falso de toda falsedad. Puro teatro. Y eso es lo que Dios le está diciendo a los discípulos. Parecía que leía la palabra, parecía que estudiaba la palabra. ¿Usted lee la palabra? ¿Usted lee las escrituras? ¿Usted lee las escrituras? ¿Usted lee la palabra? ¿Usted lee la palabra? Oh, ok, por favor, ¿usted lee la palabra? Eso es lo que está diciendo el Señor. Parecía que estudiaba, parecía que era cristiano, parecía pero no, parecía que leía la palabra pero no, parecía que buscaba al Señor pero no, parecía. Un poco de levadura leuda toda la masa. El hongo daña toda la masa, se contamina. ¿Qué es ese poco que está dañando? La pregunta en esta mañana, ya voy a finalizar. La pregunta en esta mañana es, ¿qué es ese poco de levadura que está dañando todo en tu vida? Y que no te has dado cuenta y pensamos que todo está bien. No, todo está bien, todo está perfecto, mi vida está bien, estoy mejorando, me está yendo súper bien. Mira mi rostro, mira mis cachumbos, mira cómo he mejorado, mira mi cuerpo, mira, así que ahora sí la gente, ¿a dónde está yendo? No, voy al gimnasio, hago cuclillas para sacar cola, para sacar bíceps, tríceps, estoy mejorando. Pero eso es por fuera, fariseo. Eso es por fuera. Mira lo que compré, mira lo que tengo, mira, me está yendo muy bien, tengo ahorros, mira, fariseo, saduceo, altivez, orgullo, hipocresía. Parecía que oraba, pero no. Parecía que oraba, pero no. Entonces la pregunta ya para finalizar esta mañana es, ¿qué es eso poco que está dañando todo en tu vida espiritual? ¿Qué es eso que no te deja crecer? ¿Qué es eso que no te está dejando madurar? ¿Qué es eso que no está dando fruto en tu vida espiritual? Ante Dios estábamos sin máscaras. Sin máscaras. Él nos conoce, no podemos engañarlo, no podemos fingir y debemos ser honestos y acercarnos a Dios y decirle al Señor, Señor, ¿realmente yo soy un cristiano genuino? ¿Realmente yo estoy siendo discípulo? ¿Realmente yo estoy siendo un verdadero cristiano? Parecía, pero no. Una sola gota de cianuro entonces mata a la persona. Una sola gota de mala enseñanza mata a la persona. Una sola gota de falsedad hace que las personas se pierdan. Pregunto en esta mañana entonces, ¿nos estamos examinando? Cierro con este texto. Primera carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, por favor, verso número 13. Segunda carta a los Corintios 13, verso 5. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 13, verso número 5. Examinémonos a nosotros mismos, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 13, 2 Corintios 13, 5. Dice la palabra, no hace nada indebido. Perdónenme, 2 Corintios, estoy en primera. Segunda carta a los Corintios capítulo 13, verso 5 dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Eso es clarísimo. La pregunta en esta mañana, ¿usted está reprobado? Y cuando uno está reprobado no pasa. Cuando hicimos la G-Tour, nos reprobaron.
y no pudimos conducir con la G1, se supone, ¿no? Pero no tenemos el documento. Y si no tenemos el documento, ¿está qué? Reprobado. Pero esas son las cosas de este mundo. Eso es importante. Claro que es importante, pero hay algo mucho más importante. La palabra de Dios. Y lo que Él está hablando y lo que Él está diciendo. La pregunta en esta mañana es, si usted está siendo o yo estoy siendo reprobado. Él dice, examínese a usted mismo, examínese cada uno a sí mismo si está en la fe. ¿Cuál fe? En la verdadera fe, en la verdadera palabra, en la palabra de Dios, no fuera de la fe, no fuera del conocimiento de la palabra. Usted puede conocer mucho de otra cosa, pero conoce poco de Dios, está reprobado. Usted hace otras actividades por encima de las de Dios, está reprobado. Y no quiero decir que se vuelva religioso. Jamás, no estoy hablando de religiosidad. Pero estoy hablando de que se ve, cada uno de nosotros debemos probarnos si somos discípulos, si estamos llevando fruto, o si estamos siendo hipócritas como los fariseos con esa doctrina de que creemos que estamos y no estamos. Por eso dice, examínese cada uno, examínese a vosotros mismos si estáis en la fe. Pruébese cada uno, pruébese, miren por dentro. Y número 2 dice acá, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. ¿En dónde está Jesús? En nosotros. En el espíritu de cada uno de nosotros está Jesús. Por eso dice, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis ¿qué? Reprobados. A menos que estéis reprobados. Esta mañana, esa es la incógnita y la pregunta. Pero tiene que haber una respuesta. ¿Estoy siendo reprobado? ¿Yo estoy permaneciendo en la verdadera fe? ¿Tengo tiempo para con Dios? ¿Estoy siendo un discípulo cercano, genuino del Señor? ¿O estoy siendo simplemente un creyente? Al final vamos a saber quién es quién en el reino de los cielos. Cuando el Señor venga por segunda vez, va a haber un tribunal de Cristo. Y en ese tribunal de Cristo, unos se van a sentar cerca o en la mesa con el Señor Jesús. Otros van a estar cerca de la mesa. Otros a unos, ¿qué? 1 kilómetro, 2 kilómetros de esa mesa. Otros más lejos. Otros a una distancia que no lo pueden ver físicamente. Y otros fuera de la ciudad de Jerusalén, la Santa Jerusalén. Pregunto, ¿usted en qué lugar quiere estar? Y para irse VIP hay que pagar un precio. Ojo, para la salvación no hay que pagar nada, porque la salvación ya Cristo pagó por nosotros. Pero para ser un verdadero discípulo hay que pagar un precio. Si usted no quiere ser discípulo, no paga el precio. Entonces se duerme en el sillón, como la canción, echado en el sillón, echado en el sillón. Pero si usted quiere pagar un precio, si usted quiere ser un verdadero discípulo, hay que pagar ¿qué? Un precio. Hay que dejar de lado cosas para buscar la presencia del Señor. Dejar de ser hipócrita y ser un verdadero ¿qué? Discípulo de Dios que hace ¿qué? Frutos. Y eso es un proceso. No es de la noche a la mañana, pero es un proceso que debemos todos asumir y que debemos todos hacer. ¿Amén? Amén. Así que en esta mañana la invitación es que podamos crecer en la palabra, que usted y yo nos tomemos un tiempo cada día, un tiempo cada día. No, que los afanes de este mundo nos alejan de Dios. Concluyo con esto. Los afanes de este mundo nos alejan de Dios. ¿Y cuáles son esos afanes? Solamente usted y yo sabemos. Algo te está alejando de Dios, los afanes de este mundo. Entonces, permite que Dios hable a nuestro espíritu y que usted y yo tomemos tiempo para predicar, para leer la palabra, para estudiar la palabra y para ser discípulos. ¿Amén? Amén. ¿Vamos a hacerlo? Vamos a lograrlo, vamos a estudiar la palabra, vamos a ser discípulos, porque un día el Señor va a venir y nos va a encontrar con las manos llenas y no con las manos vacías. Amén. Vamos a colocarnos de pie y vamos a darle gracias al Señor en esta mañana por su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu bendita y poderosa palabra, porque tu palabra es viva y porque tu palabra es eficaz.